Hola mis hermanos, buenas noches. Iglesia Hermandad Cristiana en Aragón, que Dios les bendiga a cada uno, hermanos, y a todos nuestros hermanos en Cristo, en la fe en Cristo, en donde quiera que se encuentren, que la paz del Señor sea con ustedes. El día de hoy, desde casa, vamos a tratar de llevar este estudio acerca del Espíritu Santo. Continuamos hablando acerca del Espíritu Santo y en esta ocasión quiero hablar acerca de la función del Espíritu Santo o una característica especial del Espíritu Santo que tiene que ver mucho en el momento de compartir la palabra, en el momento de predicar, en el momento de exponer y de anunciar las buenas nuevas de salvación, y es el denuedo. Lo vamos a ir viendo, lo vamos a ir entendiendo y vamos a ver qué importancia tiene el denuedo que el Señor nos da a través de su Espíritu Santo para poder predicar la palabra. Quiero tomar como base el texto que se encuentra en el Evangelio según Mateo capítulo 28, versículo 16. Mientras lo encuentran mis hermanos, quiero comentarles, bueno, la necesidad que tenemos como iglesia, la obligación que tenemos como iglesia de salir a compartir, a salir a predicar, a salir a evangelizar. Es una comisión que Jesús, que el Maestro le da a sus discípulos, y que todos aquellos que somos discípulos de Jesús, que hemos sido llamados al servicio de Jesús, tenemos la obligación de compartir. Muchas veces nos olvidamos de este ministerio tan importante que todos y cada uno de los cristianos tenemos. Veamos el texto entonces. Mateo 28, 16 dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Versículo 18 es el texto importante. Aquí dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad, toda autoridad se me ha otorgado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hagan discípulos de todas las naciones. Esta es la gran comisión, el gran encargo, la tarea quizás la más importante que el Señor dejó a sus discípulos y a cada uno de nosotros en este momento, de ir y compartir su palabra. Jesús les dice: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Jesús ya glorificado, ya resucitado, toda autoridad y toda potestad en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra le ha sido dada por parte del Padre a nuestro Señor Jesucristo. Y con esa potestad y esa autoridad que el Señor tenía en ese momento, les está encargando a sus discípulos que vayan y hagan discípulos a todas las naciones, a todo lugar donde ellos puedan llegar, y que los bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esta fue la primer tarea encomendada a los discípulos después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Para poder entender un poco mejor esto, quiero hacer un poco de contexto a esto que sucedió, y me voy a regresar un poquito. Mateo 9:35. Mateo 9:35, vamos a ver qué es lo que sucedía. Mateo 9:35 dice que Jesús recorría
todas las ciudades y aldeas, todos los poblados, todos los pueblos los recorría Jesús y enseñaba en la sinagoga de los judíos y predicando el evangelio del reino, las buenas nuevas de salvación, y sanaba toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. El ministerio más importante de nuestro Señor Jesucristo en la tierra fue el predicar las buenas nuevas de salvación, el compartir que el reino de los cielos se había acercado. Independientemente de sanar enfermedades y dolencias en el pueblo, su principal ministerio, su principal misión al haber sido enviado del cielo a la tierra era el anunciar las buenas nuevas de salvación. Y dice el versículo 36 que él, al ver las multitudes, tuvo compasión de ella. El Señor Jesús vio que había mucha gente y tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Estaban desamparadas, dispersas, él las veía angustiadas, abatidas, agobiadas, confundidas. Y así andábamos, mis hermanos, todos y cada uno de nosotros antes de venir al Señor. Estábamos abatidos, estábamos agobiados, confundidos. Así estábamos todos nosotros antes de venir al Señor. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos: vean, a la verdad la mies es mucha, la cosecha es abundante, la cosecha es muy grande, mas los obreros son pocos. Los obreros, los trabajadores, gente que quiera poner su mano en el arado, son muy pocos. Rueguen al Señor de la mies, rueguen al Señor de la cosecha, al dueño de la cosecha, al que está a cargo de ella, que envíe obreros, que envíe trabajadores a sus campos. Es decir, el Señor vio a este gentío, a estas multitudes que andaban como ovejas sin pastor, andaban como ovejas desamparadas, tuvo misericordia de ellos, tuvo compasión de ellos y les dice a sus discípulos: ustedes rueguen al Padre, al encargado de esta cosecha, que envíe gente. Es decir, en el compartir el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, siempre va a hacer falta gente que esté dispuesta a trabajar llevando las buenas nuevas de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Aquí creo yo, estamos prácticamente al inicio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Prácticamente está iniciando su ministerio y ya nos está dejando ver qué tan importante era para él el que el evangelio fuera proclamado a toda esa gente que estaba agobiada, angustiada, confundida, que no sabían hacia dónde ir, como ovejas sin pastor. Y siguiendo el contexto de Mateo, ahora en el capítulo 10 dice que entonces él llama a 12 discípulos y les da autoridad para que echen fuera espíritus inmundos y para sanar dolencias. Y nos da un listado de los 12 apóstoles, los voy a mencionar rápidamente: Simón, llamado Pedro, Andrés su hermano, Jacob hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo el que llevaba por su sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, también conocido como Simón el celote, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Él llamó a un grupo de discípulos, de servidores, para que le ayudaran en esta misión, no porque Dios necesite nuestra ayuda, sino porque les estaba dando el privilegio para que ellos pudieran llevar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dice que
les dio un llamado. Él los llamó, Él los escogió. En Marcos 13 nos dice que Él llamó a los que Él quiso. El Señor llamó a los que Él quiso. Nadie se los impuso, no llamó a los que pues dijo, a ver, vente para acá, vente para allá. Y hay otro texto en el que quiero que revisemos. Lucas 6:12 nos dice que Jesús pasó la noche orando. Lucas 6:12, los voy a invitar a que me acompañen. Lucas 6:12 dice que Jesús pasó la noche orando. Jesús acostumbraba a pasar noches enteras orando al Padre. Voy a leer, dice, en aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Ahora aquí es donde ya aparece la palabra apóstoles, que quiere decir enviado. Muchas veces hemos leído este texto y nos dice que Jesús pasó la noche orando para que el Padre le revelara a quién habría de llamar para ser sus discípulos y nombrar los apóstoles. Yo creo que no. Ahora que entendemos un poco más la palabra, entiendo que Jesús pasaba la noche orando. Era un hábito que él tenía, un hábito que Jesús tenía, porque si nosotros entendemos que nosotros hemos sido llamados y hemos sido predestinados desde antes de la fundación del mundo, Jesús sabía exactamente a quién iba a llamar, incluyendo a Judas el traidor. No es como dicen, vuelvo a repetir, que Jesús pasó toda la noche orando para que el Padre le revelara y que no se equivocara al escoger a sus discípulos, y no es así. Sabemos que Jesús no se equivoca nunca se equivocó. Él tiene un conocimiento previo de las cosas y escogió a Judas con un propósito. Entonces, él ya sabía a quiénes iba a llamar. Esto es lo que nos enseña esta porción de la Escritura. Llamó a 12 para que también después los llamó apóstoles, enviados. ¿Los escogió para qué? Para que estuvieran con él, para que fuesen testigos de lo que él hablaba, de lo que él hacía, de lo que él enseñaba, y posteriormente ellos después pudieran testificar como testigos presenciales la obra de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Para eso los llamó. Y me regreso a Mateo 10. Mateo 10 les da unas indicaciones, una serie de indicaciones que es importante que las revisemos, porque las vamos a contrastar con otras indicaciones que el Señor les da más adelante. Mateo 10:5 les dice: a estos 12 los envió y Jesús les dio instrucciones. Les hizo una lista de van a hacer esto y esto y esto. Les dice: por caminos de gentiles, o sea, de gente que no sea judía, de inconversos, no vayan. Y en ciudades samaritanos no entren. Es decir, no vayan por caminos de gente que no es judía y no entren a la ciudad de samaritanos, sino vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es decir, prediquen al pueblo de Israel, a los judíos. Ellos en ese momento ya eran las ovejas perdidas, las que se habían descarriado. Recordemos que ellos venían de un tiempo de haber andado en desobediencia. El Señor los llevó cautivos, regresaron, restauraron el templo, restauraron la ciudad, y en ese momento ellos ya eran ovejas perdidas. Y versículo 7 dice: yendo predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, Dios ha enviado a su Hijo para que seamos salvos. Sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos. Les da esa serie de indicaciones
que lo que me interesa ahorita son los primeros puntos, que no anduvieran por camino de gentiles en ciudades de samaritano y que fueran exclusivamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Lo único que les dice en el versículo 8, que den de gracia lo que ellos han recibido. Recibieron de gracia, denlo de gracia, es decir, den gratuitamente lo que ustedes gratuitamente han recibido, denlo gratuitamente. Entonces vemos cómo ya al andar junto a Jesús, caminando con Jesús, andando con Jesús, los enseña, los capacita para andar en ciertos lugares, en ciertas regiones y con cierta gente. Es decir, cuando aquí los envía a anunciar las buenas nuevas, Jesús está con ellos de manera física. Físicamente está Jesús con ellos. Y de ahí me voy a regresar al texto base, que es Mateo 28, 18. Mateo 28, 18. Entonces continuamos Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En este momento Jesús ya no les está diciendo que no vayan por caminos de gentiles, que no vayan a ciudades samaritanos y que solamente a las ovejas perdidas de Israel, es decir, a Israel, a Judea, a Galilea, que era la región del pueblo de Israel. Ahora les está diciendo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y esta frase, todas las naciones, incluye todo el mundo. Vayan por todo el mundo y hagan discípulos. Esta es la nueva indicación que Jesús les está dando. En Mateo 9, capítulo 9, les dio instrucciones, claramente lo dice el texto. Y aquí les está dando una nueva instrucción que por supuesto invalida la anterior y le está diciendo: hagan discípulos a todas las naciones, vayan a todas las naciones y hagan discípulos. Jesús se le había otorgado toda autoridad y toda potestad. Se le ha otorgado toda autoridad y toda potestad en el cielo y en la tierra, y en este momento les está dando una indicación, una indicación dada por la más alta autoridad espiritual, que es nuestro Señor Jesucristo. Por supuesto, ellos en este momento estaban en un momento todavía como de confusión. Jesús recién había sido crucificado, ellos le habían visto resucitado, había muchas cosas que ellos quizás todavía no entendían. Y Jesús les estaba dando una nueva indicación. Ellos estaban temerosos. Ellos no podían empezar automáticamente esta comisión porque estaban temerosos. Aún no habían entendido exactamente qué es lo que estaba sucediendo. Aún tenían muchas dudas. No es hasta que desciende el Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo pues prácticamente les quita la venda de los ojos y ellos pueden entender muchas de las cosas y de las enseñanzas que Jesús les había dado. Ellos no podían empezar aún a trabajar. Y de ahí nos vamos a trasladar a Hechos capítulo 1, versículo 8. Bueno, quiero agregar que en este momento ellos todavía pues estaban muy temerosos, estaban todavía muy a la defensiva porque no sabía qué iba a pasar con las autoridades que habían crucificado a Jesús. Ellos tenían miedo.
Era lógico, yo siempre lo he dicho, prácticamente el Sanedrín, los sacerdotes, los principales sacerdotes y gobernantes del pueblo de Israel, eran una mafia. Eran una mafia que no se tentaban, no se tocaban el corazón para aniquilar a cualquiera que se opusiera a su orden, a lo que ellos querían hacer. Entonces ellos estaban temerosos, ni siquiera se atrevían a acercarse a Jerusalén. Entonces, y Jesús en este momento pues ya le estaba dando nuevamente la indicación, y ellos seguramente tenían muchas cosas en su cabeza que no cuadraban, que no coincidían. Y entonces nos vamos a Hechos capítulo 1, versículo 8, que es un pasaje paralelo a este de Mateo 28, 18, y vamos a tratar de hilarlo. Hechos capítulo 1, versículo 8. Hechos capítulo 1, versículo 8. Sabemos que está Jesús con ellos, que se presentó con ellos por más de 40 días, con pruebas indubitables, es decir, que no dejaban pie a duda de que efectivamente era el Señor y de que había resucitado. Y les dijo en Hechos capítulo 1, versículo 4, estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. Y de ahí me voy hacia el versículo 8, y les dice Jesús: recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta lo último de la tierra. El Señor les está dando nuevamente nuevas indicaciones. Recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu, cuando haya descendido el Espíritu sobre ustedes, recibiréis poder. Y aquí les está remarcando la instrucción que les da en Mateo 28, donde les dice que vayan a todas las naciones. Les dice: ustedes van a ser testigos de lo que vieron, de lo que oyeron, de lo que vivieron conmigo en Jerusalén. Van a testificar en Jerusalén, en Judea, toda la región alrededor de Jerusalén, en Samaria, que era otra parte del reino de Israel, y hasta lo último de la tierra. Es decir, este evangelio debe de ser predicado hasta lo último de la tierra. Pero aquí quiero yo mencionar que recordemos cuando el Señor permite que Pablo comience a asolar la iglesia, es porque la iglesia estaba muy pasiva, la iglesia había crecido bastante, había crecido muchísimo, pero solamente estaban en Jerusalén. A los discípulos se les olvidó esta indicación de Mateo 28, 18 de ir y predicar a todas las naciones. No salieron de Jerusalén. Y aquí en Hechos 1:8 les dice: van a predicar en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es cuando viene la persecución por parte de Pablo, que Felipe el evangelista llega a la región de Samaria, y es como se comienzan a dispersar los discípulos y predicar el evangelio por todos los alrededores. Vemos, se les había olvidado esta indicación que Jesús les había dado a sus discípulos. Recibiréis poder y saldrán a dar testimonio, dice otra versión de la palabra. Dar testimonio cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes. Todas partes es todas las naciones, hasta lo último de la tierra, a todo lugar donde el evangelio deba de llegar, hasta lo último de la tierra, hasta los lugares más alejados sobre la tierra. Y entonces ya ahí vemos cómo ellos están recibiendo indicaciones, pero estamos llegando al punto donde yo quiero llegar, mis hermanos. Capítulo 2, versículo 14. Sabemos que
en el capítulo 2 del libro de los Hechos nos habla de la venida del Espíritu Santo. Dice que ellos estaban todos unánimes, juntos en un lugar, en una casa, en un aposento, y que de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Versículo 4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y sabemos que ahí comenzaron a manifestarse ciertas señales, como el hablar en lenguas. Lo que yo quiero enfatizar ahorita es ese versículo 4, donde dice que ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces ya podemos ver ahí a discípulos llenos del Espíritu Santo. A un Pedro que es mudado en un nuevo hombre, transformado, y dice una versión de la palabra, dice que Pedro, dando un paso adelante junto con los otros 11, en el versículo 14, comienza a hablar la palabra. ¿Por qué? Porque pensaban que ellos hablaban en lenguas porque estaban tomados, que estaban borrachos, y Pedro entonces poniéndose de pie junto con los 11, alzó la voz diciendo: varones judíos, son las 9 de la mañana, no podemos estar borrachos, no es la tradición, no es la costumbre. Esta es la promesa del profeta Joel, que dice: y en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Esta profecía la vemos en el libro de Joel y en el libro de Malaquías. Y les comienza a hablar. Imagínense a un Pedro que en sus últimas conversaciones con Jesús, él fue restaurado cuando le dice: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y le dice: Señor, tú lo sabes todo, tú lo conoces todo. Un Pedro temeroso que tuvo que ser zarandeado, pero que ahora con la llenura del Espíritu Santo se levanta a predicar. Y voy a leer el texto porque son textos poderosos, hermosos, que hablan acerca de este primer sermón que Pedro lleva a cabo con la llenura del Espíritu Santo. Varones israelitas, versículo 22, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como de vosotros mismos lo sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole. Versículo 24, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Versículo 32, a este Jesús Dios lo resucitó, de lo cual nosotros, todos nosotros, los 11 que están conmigo, somos testigos. Para eso los llamó Jesús, para dar testimonio. Aquí quiero que vayamos viendo cómo, con la llenura del Espíritu Santo como primer paso, el Señor les da la capacidad a ellos de poder hablar. Más adelante nosotros vamos a ver cómo la gente los conocía y sabían que era gente común y del vulgo, y que no podían hablar de esta manera. Y vemos cómo Pedro cita en este pasaje nada más, cita por lo menos 3 textos bíblicos, uno del libro de Joel, otro del libro de Malaquías 2:2, y un salmo, el Salmo 16:8, lo cita Pedro. Y recordemos que Pedro era pescador. Pedro no era un rabino, no era un conocedor como tal de la palabra. Entonces es el Espíritu Santo el que pone las palabras en tu boca, claro, previo conocimiento de la palabra, porque el Señor no va a poner en tu boca nada que tú no hayas aprendido previamente. Por eso dice que el Espíritu les recordará todas las palabras que les he hablado a través de su palabra. Y vemos ya un Pedro en un papel, en una posición ya
puesto de pie de una forma diferente, ya no es el Pedro que desenvainó la espada, ya no es el Pedro que se aventó al agua para ir con Jesús, ya no es el mismo Pedro que se aventó también al agua cuando vieron a Jesús en la orilla después de que había sido crucificado, ya no es ese mismo Pedro que era impetuoso, que lo llamó y que le dijo, Señor, no te acontezca esto, ya es un Pedro totalmente diferente. Son de las primeras cosas que el Espíritu Santo te cambia, te transforma, te da templanza y te recuerda las cosas que el Señor nos ha hablado a cada uno de nosotros. De ahí me voy a ir al capítulo 3, y ya vamos llegando al punto donde yo quiero llegar, mis hermanos. Pedro y Juan suben al templo a la hora novena, que era la hora de la oración, las 3 de la tarde más o menos, era la hora de la oración, suben Pedro y Juan. El espíritu de denuedo, entre otras definiciones, es un espíritu que te da valor, que te da que seas intrépido, que seas esforzado, que tengas brío, que tengas ánimo, valor, energía. Y yo creo que Pedro y Juan ya habían sido embestidos con este espíritu de este espíritu de denuedo, de valor, porque recordemos que ellos estaban en una casa orando, pero ellos no se atrevían a salir al templo como era la costumbre de los judíos. Y en este momento, no sé cuánto haya transcurrido exactamente desde el primer discurso de Pedro a este momento en donde Juan y Pedro suben al templo a la hora novena a orar. ¿Qué acaso ya no tenían miedo de que las autoridades los arrestaran a ellos? Porque los conocían muy bien a Pedro y a Juan, sabían que eran discípulos de Jesús, pero vemos aquí cómo el Espíritu Santo los está impulsando, los está guiando, los llenó de valor con un propósito de ir al templo, porque en ese momento iba a suceder la sanación de un cojo de nacimiento. Recordemos la historia, ellos van al templo en una de las puertas que se llamaba La Hermosa, y ahí había un hombre que pedía limosna, y cuando Pedro y Juan lo vieron, este hombre les rogaba que le dieran una limosna, pero Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijeron, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Es, yo no tengo nada que darte físicamente, económicamente, pero te voy a dar algo más importante. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. El cojo se levantó, y por supuesto esto fue un hecho que causó un alboroto tremendo, que dice que todo el pueblo, que toda la gente se agolpó en esa área del templo, y que eso pudo haber causado un tumulto en el que los judíos eran especialistas en ocasionar tumultos para golpear y apedrear a la gente, y más a ellos como discípulos de Jesús, y más habiendo realizado una sanación en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Esto era muy, muy delicado. Recordemos, y lo vuelvo a insistir, no daba miedo el quererse enfrentar contra la guardia del templo, contra el sumo sacerdote, contra el Sanedrín. Tenías todas las de perder, no tenías absolutamente nada que ganar, pero el Espíritu Santo había puesto en ellos el denuedo, el valor, la intrepidez, para poder ir al templo y testificar con un propósito de que el nombre de Jesús fuese glorificado. Entonces es el punto en el que yo quiero hacer énfasis. Nosotros que necesitamos predicar la palabra, que tenemos la obligación de predicar la palabra,
algo que nosotros necesitamos, independientemente de conocer y entender la palabra, cómo hablar, cómo explicar, cómo transmitir el mensaje. Muchas veces lo conocemos, muchas veces lo sabemos, pero no lo compartimos, no llevamos el evangelio porque por temor. Somos temerosos, tenemos miedo porque no hemos entendido que el Espíritu Santo nos ha dado ese espíritu de denuedo para poder compartir su palabra. Nos da miedo, temblamos, sudamos, no estamos impuestos, no estamos acostumbrados, pero recordemos que el Espíritu Santo está en nosotros y que es ese, no sé si llamarle fruto o esa característica del Espíritu Santo, el denuedo, está ahí integrado y ha sido injertado en nosotros junto con todo el resto del fruto del Espíritu para que nosotros podamos cumplir esa función. Pedro y Juan en este momento, al subir al templo, mostraron ese valor porque era de pensarse. Muchos hubiesen permanecido ocultos por mucho más tiempo o quizás mejor hubiesen decidido irse de Jerusalén a un lugar lejano donde nadie los conociera. Pedro, para ponerse de pie ante la gente que se congregó cuando el Espíritu descendió, necesitaba valor también para hablar, para compartir. Necesitaban de la llenura del Espíritu. Todo esto viene con la llenura del Espíritu. ¿Cómo se da la llenura del Espíritu en cada uno de nosotros? Buscando del Señor, aprendiendo de su palabra, entendiendo su palabra, hasta que llegue el momento en que podamos compartir su palabra. Continuamos leyendo en el capítulo 3, versículo 11, trae un subtítulo y dice: Discurso de Pedro en el pórtico de Salomón. Y dice que teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, es decir, que el paralítico que había sido sanado, no soltaba a Pedro y a Juan, los sujetaba fuertemente. Y dice que todo el pueblo, atónito, sorprendido, concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón. Cuando ellos se dieron cuenta de esto, el cojo o el que había sido cojo, el que había sido sanado, no soltaba a Pedro y a Juan, y eso llamó la atención de mucha gente, y se pudo haber hecho ahí un alboroto tremendo. Mas, sin embargo, Pedro y Juan estaban muy tranquilos. El denuedo del Espíritu Santo estaba con ellos, les estaba dando el valor y la entereza para poder continuar el propósito que Dios tenía, que era en ese momento de compartir la palabra. Bueno, voy a leer el texto. Son textos largos, pero vuelvo a repetir, son textos poderosos, interesantes a más. Y dice, versículo 12, viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué se maravillan de esto? ¿O por qué ponen los ojos en nosotros como si por nuestro poder hubiésemos hecho andar a este? ¿Quién fue? El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el que hizo esto. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pediste que se os diera un homicida, hablando de cuando piden a Barrabás en lugar de Jesús, y mataron al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de los cuales nosotros, Pedro y Juan, somos testigos.